Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Umebora. Shabbat Shalom. Estoy aquí desde algún lugar de Antofagasta, Plaza Parque Brasil. Parque do Brasil. Muito obrigado. Muy bien. Desde este lugar en Antofagasta, ¿ya? Estoy aquí disfrutando este pequeño tiempo, un Shabbat diferente, un Shabbat especial, un Shabbat netamente fuera de las cuatro paredes, ¿ya? Disfrutando este estadía aquí en Antofagasta, en Antofagasta. Entonces aquí voy a hacer el inicio de mi midrash, el estudio de la enseñanza, pero va a ser una introducción, ¿ya? El midrash no va a ser temas actuales, no va a ser Papa y la Gran Ramera. Ya quizás usted se debe haber informado del sepelio, de la sepultura, del funeral del cuerpo de el Papa Francisco I, ¿ya? Ese monarca religioso, pero a la vez político, a la vez filosófico, a la vez ideológico y, por no decirlo también, que perteneció a la masonería o a la logia masona, ¿ya? Entonces, pero ese no va a ser mi tema en estos momentos, ni la masonería y quienes están ahí, ¿ya? Sino que simplemente tocaré otro midrash, otro estudio, otra enseñanza sobre Estados Unidos. ¿Están en las profecías? Es decir, aparece United States o Estados Unidos de Norteamérica, la potencia occidental en la Biblia, o simplemente es una ilusión mía, es una fantasía mía, o nunca apareció y nunca existió, ¿ya? Hola, amigo perro, hola. Tenemos bigote. Bien, entonces aquí en este lugar que ya le estoy compartiendo, este pequeño ambiente verde aquí, Parque Brasil. No estoy en Brasil, no estoy en Río de Janeiro, no estoy en Belo Horizonte, y no estoy en ninguno de esos lugares, ni menos sé hablar portugués, ¿ya? Entonces, Estados Unidos está en las profecías, aparece en la Torá, aparece en el Tanaj, aparece en el Brihadacha, o todos aquellos predicadores que han hecho un estudio con referente a Estados Unidos, asociándolos con algunos antiguos imperios o reinos. ¿Ha sido fantasía de ellos? ¿Ha sido una ilusión que ellos han recibido? ¿Ya? Porque usted puede ver por YouTube o por otros lugares de pastores, de evangelistas, de teólogos y de aquellos que les gustan las profecías, hablar de que Estados Unidos aparece en la Biblia, ¿ya? Pero la gran mayoría termina, un ataque aéreo. No es un ataque aéreo. Entre paréntesis, estamos a mediodía en Antofagasta, mediodía en Chile. Muy bien. Entonces,
retomando, las grandes enseñanzas que usted quizás se ha informado, que termina en un castigo o en una destrucción para Estados Unidos. ¿Ya? Tenemos ejemplos de predicadores evangélicos protestantes que han hablado sobre Estados Unidos. ¿Ya? Tenemos grupos religiosos que han dicho que Estados Unidos lo identifican con la casa de Efraín, ¿ya? Porque es fructífero, porque se multiplicó. Otros grupos protestantes lo consideran como la Gran Babilonia, como la Babilonia la Grande, la Babilonia, ¿ya? La Babilonia que está en Apocalipsis 17, en donde dice la Gran Babilonia, Gadol Babel, unos pasajes que están inmersos en medio de la gran ramera, y todo el capítulo 19, 18 y 19 de Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, teniendo esta introducción, que en el mundo protestante evangélico han sacado enseñanzas para que acomodarlos para que Estados Unidos esté inmerso en la Biblia. Yo trataré, y como empecé a hacer hace 2 meses atrás aproximadamente, ese tema, esa enseñanza, ese estudio por YouTube, lo que es Estados Unidos está en las profecías, Estados Unidos, United States, está en la Biblia, aparece. Bueno, y mi simple deducción es lógica. Ejemplo, muchos dicen que Rusia aparece en la Biblia. Muchos dicen que la Federación Rusa aparece en la Biblia. Y lo identifican, pero no dice en ninguna parte de la Biblia, ni de la Torá, ni del Tanaj, ni del Brit Hadashah, dice Rusia. Y dice Federación Rusa. En ninguna parte de la Biblia. En ningún lugar. Pero muchos, hasta mi persona, acepta que Rusia está en la Biblia. Rusia y la Federación Rusa. Y eso lo aceptamos. Y lo damos ya por aceptado, por fe, por creencia. Y lo sabemos que eso existe. Y que Rusia, esta Rusia, con Vladimir Putin, con sus ejércitos, está mencionado en la Biblia. Y es más, hasta el mismo primer ministro Benjamín Netanyahu, en una de sus ocasiones, estando en la ONU, habló de Rusia, que estaba en el Tanaj, en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, y les recitó Ezequiel 38 y 39. ¿Ya? Si el primer ministro israelí le mencionó eso en la misma ONU, ¿ya? ¿Cuánto más tiene que estar Estados Unidos? Y por supuesto, hola amigo perro, hola. Y es más, también China, esa potencia asiática, el chino o la China comunista, también no aparece en ninguna parte de la Torá, del Tanaj, del Brit Hadashah,
de la Biblia el nombre China, en ningún lugar, en ninguna parte. Pero sí muchos teólogos, pastores, estudiosos que les gustan las profecías, ven que está China en la Biblia, ¿ya? Y ahí también yo creo y acepto que China está en la Biblia, mencionada, ¿ya? Los países que son mencionados e identificados, es decir, Rusia y la Federación Rusa aparece. Está identificada como Gog y Magog. Ezequiel 38 y 39. Usted ha leído esos pasajes y usted inmediatamente lo identifica con Rusia y con la Federación Rusa. Usted ha leído Apocalipsis, capítulo 20, en donde también habla de Gog y Magog y dice que es Rusia y la Federación Rusa, ¿ya? Pero ahí no dice Rusia ni la Federación Rusa, dice Gog y Magog, ¿ya? Es lo mismo que China. En ninguna parte de la Biblia aparece China, pero sí aparece la tierra de Sinim, Isaías 49:12. En Isaías 49:12 menciona la tierra de Sinim y también el occidente, el norte y el sur, ¿ya? Y por supuesto, los reyes del oriente. Los reyes del oriente, ya inmediatamente todos lo identifican con China y sobre todo los 200 millones de jinetes. Inmediatamente lo identifican con las Fuerzas Armadas chinas, ¿o no? Entonces, esas potencias están mencionadas en las escrituras. También han identificado, supuestamente, hasta el día de hoy, a, a la potencia que tiene que consolidarse en una hora, como dice Apocalipsis 17, que tiene que consolidarse en una hora o en un mes, en un año, lo que es restaurarse el antiguo imperio romano. El antiguo imperio romano, que todavía no está restaurado, ¿ya? Y que todos lo ubicamos como la Comunidad Europea o la Unión Europea, ¿ya? Lo identificamos con la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Inmediatamente, el antiguo imperio romano, aquí tiene que salir el anticristo, bla, 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 perdonando la expresión. Pero también vemos también el reino del sur, y muchos lo identifican con el mundo musulmán, con los califatos, con estos grupos terroristas que han surgido, ya que están hasta en América Latina, en América del Norte, en Europa sobre todo, ya el reino del sur. Y entonces, ¿en dónde tiene que aparecer Estados Unidos? Tiene que estar Estados Unidos ahí. Tiene que estar en algún lugar Estados Unidos. Si está Rusia, está la Federación Rusa, está la China comunista, está la Comunidad Europea, está el mundo musulmán. Entonces tiene que estar Estados Unidos, United States. Tiene que estar inmerso en las profecías bíblicas, ¿ya? No creo que el Eterno se haya olvidado de levantar una potencia en el occidente y que desaparezca así de la nada. No lo creo. Como tampoco creo que el Eterno, ¿ya?, se le escape algo. Hola, amigo perro. Ya, no. Sino que con mis informaciones, averiguaciones y por supuesto alta oración,
a través del Ruach, del Espíritu, no solamente el conocimiento del Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo. El Eterno me ha mostrado que Estados Unidos está en la Biblia. Está United States para aquellos que viven en Estados Unidos, para aquellos estadounidenses o para aquellos que aman a ese país, a esa nación. ¿Ya? Entonces hay profecías que conciernen a Estados Unidos, aunque usted no lo crea. Muy bien. Usted ha leído las visiones de Daniel, del profeta Daniel. Usted ha leído las cualidades y los detalles de cada visión que tuvo Daniel Hanabi, el profeta Daniel. Y sobre todo, desde Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11. ¿Ya? Habla comúnmente de reinos que dejaron de existir, que existieron en esos tiempos, reinos, imperios, por supuesto tipificados como con animales o con aves. ¿Ya? Y me faltó Daniel capítulo 2, del sueño de Nabucodonosor, de esa imagen gigantesca que tuvo, o esa estatua gigantesca que representa los reinos, las potencias o los gobiernos humanos. ¿Ya? Entonces habla de ese sistema mundial, pero también habló de reinos, que la cabeza de oro en Daniel 2 era el mismo rey Nabucodonosor y su imperio, su reino, y que después de él iba a venir otro reino, y después del otro reino otro, hasta que al final en los pies, que están formados con barro y hierro y barro, es decir, una mezcla de hierro forjado de hierro, tratado en fuego de un hierro con barro cocido. No es barro como polvo, no es barro como barro con agua, sino que barro cocido, que se endurece. ¿Ya? Entonces, el último gobierno, el último imperio, el último sistema humano, incluyendo a todas las potencias, a todos los países, a todos los gobiernos, eso es para estos tiempos actuales, 2025, 5785, 5985, están los pies de barro cocido con hierro. Ya es una mezcla. Y dice Daniel que son mezclas de alianzas humanas, acuerdos humanos, pactos humanos, pero que no se van a tolerar, no se van a mezclar. Es decir, van a haber acuerdos. Estados Unidos tiene acuerdos con China. China tiene acuerdos con Estados Unidos. Rusia tiene acuerdos con Estados Unidos. Estados Unidos tiene acuerdos con Rusia. Y cada país tiene sus acuerdos con diferentes potencias por conveniencias, ya sea ideológica, ya sea filosófica,
ya sea religiosa, espiritual o simplemente político, ¿ya? Y hay acuerdos. Eso usted puede verlo en su propio país, en su propia nación, en su propio gobierno, como también en las otras naciones, cuando uno se informa en otros medios de comunicación. Pero también dice que será algo débil y algo fuerte ese último gobierno. Es decir, será débil en lo ético-moral, será débil en lo espiritual, será débil en lo moral. Es decir, usted sabe que ya hay una lucha de identidad y pertenencia. Hay una lucha de identidad de pueblo. Hay una lucha de lo que se dice desde la ONU, inclusión, tolerancia. Inclusión, tolerancia. Es decir, el término inclusión está incluyendo, imponiendo doctrinas demoníacas, doctrinas y filosofías e ideologías humanas, ¿ya? Avalar y aceptar el degeneramiento de los homosexuales o sodomitas, el aceptar a los grupos minoritarios llamados como LGTB, es decir, permitirlos que hagan y deshagan. Eso se llama en Daniel capítulo 2, que son débiles. No hay un principio, no hay orden, no hay disciplina, no hay leyes que restrinjan eso, sino que todo es permitido. En algunas naciones ya se está permitiendo la pedofilia. En otros se está permitiendo el aborto libre en 3 causales o la eutanasia. ¿Ya? Que diga, usted o yo tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo en este mundo. No solamente poner nuestra cabeza, como dicen, poner la mirada en los cielos y tener los pies en la cabeza, en la tierra. Estar atento. ¿Ya? Entonces, son débiles estos gobiernos que son permisivos, permiten todos los degeneramientos que están haciendo en los colegios con la ley ESI, en la ley que están degenerando a los niños, a las niñas en los propios colegios, la hormonización que están haciendo en colegios en donde a los niños y las niñas le dicen que son neutros o que no conocen su identidad sexual, los obligan a hormonizarse y después hacerse sus operaciones. Y han habido muchos casos de que muchos que se han operado ya se han arrepentido porque perdieron físicamente su identidad sexual. ¿Ya? Entonces eso es debilidad. Son la parte del barro. Todo lo humano. El barro simboliza la carne. Lo humano. No nos olvidemos que nuestros cuerpos tienen componentes de la tierra. Su cuerpo, mi cuerpo, tiene componentes exactos con los de la tierra. Entonces el barro cocido es todo lo que viene del ser humano. Ahí son débiles estos gobiernos, ¿ya? Pero son fuertes en otras posturas, fuertes en obligar a los padres en que sus hijos se operen y cambien de sexo. Ahí son duros y hacen leyes
ya oprimen las libertades de los seres humanos. En algunos lugares abrieron las fronteras. Debilidad. En otros países están cerradas las fronteras. Hay dureza. Hay fortaleza. Y eso no está sucediendo hoy. Entonces el gobierno que vio Daniel sobre esa imagen, esa escultura que tuvo Nabucodonosor, Nebuchadnezzar en hebreo, es estos tiempos actuales. Son estos gobiernos progresistas, estos gobiernos liberales, estos gobiernos que tienen la filosofía, la ideología y la parte política comunista, socialista, globalista o nuista. Y por supuesto que apoyan al Islam. El Islam. ¿Ya? Entonces, hay algo débil en estos pies de barro cocido, pero tienen algo fuerte con las leyes que ellos imponen y están imponiendo. Sean muy malas y requete malas, o sean buenas y muy buenas. ¿Ya? Y no solamente esto es mi humilde reflexión, sino que en Estados Unidos lamentablemente empezó esto. Sucedió con la supuesta democracia. Democracia, palabra griega que usted lo conoce muy bien, término. Por el pueblo, para el pueblo, y del pueblo, y el gobierno del pueblo, y el pueblo, y el pueblo, y el pueblo, y el vulgo, y todo eso. ¿Ya? Entonces con los gobiernos en Estados Unidos se expandió a todo el mundo. Todo lo que es, y ahí está la sede de las Naciones Unidas, en Manhattan, en New York o Nueva York. No nos olvidemos, hice un estudio por YouTube sobre el 11 de septiembre de 2001. Si quiere verlo, véalo. Está por YouTube. 11 de septiembre de 2001. Solamente voy a rescatar algo. Usted que vivió ese hecho histórico, usted que vivió ese momento histórico y ese gran desastre en United States, en Estados Unidos. Supuestamente nadie sabía y nadie imaginaba lo que iba a ocurrir ese día 11 de septiembre de 2001. He visto muchos videos sobre ese 11 de septiembre de 2001. ¿Ya? Nadie se imaginó lo que iba a ocurrir a nivel mundial y nacional. Y por supuesto, fueron atacados los dos Torres Gemelas, supuestamente en la cuadra que tenía en lo económico la capital de la economía, la capital de las empresas, de los acuerdos empresariales a nivel mundial. Todos los acuerdos eran allí en esa cuadra, donde estaban las dos Torres Gemelas. ¿Ya? Habían varios judíos con diamantes, los joyeros judíos. Y por supuesto todos los empresarios y todos los capitalistas del mundo y no capitalistas del mundo hacían sus acuerdos en ese lugar. Llegaron y se estrelló un avión
civil, un avión raptado por terroristas de Al Qaeda, musulmanes, islámicos. Toda la gente quedó como en shock. Después, casi 1 hora, 50 minutos aproximadamente, otro avión estrella contra la otra torre gemela. Hay otro intento de secuestro y un avión luchando los pasajeros contra los terroristas estrellan el avión en un lugar del bosque por Pensilvania, muriendo todos. Supuestamente ese avión iba en dirección al Capitolio. Y otro avión chocó con los edificios del Pentágono. El Pentágono, ¿sabe usted lo que significa el Pentágono? Era el lugar más seguro, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, United States, es decir, ningún enemigo había podido atacar ese edificio. Ningún país, ninguna potencia había atacado a Estados Unidos de esa manera. Ellos se sentían seguros, muy seguros, como potencia, con sus fuerzas armadas, con su ciencia, y fueron atacados. Usted se debe haber informado, haber visto esos videos o recordarse, viendo a los americanos llorando, diciendo, "My God, my God, my God. Dios mío, mi Dios". ¿Se acuerda o no se acuerda? Entonces, en Apocalipsis capítulo 18, habla de la Gran Babilonia. Habla muchos detalles de ese sistema económico, político, filosófico, ¿ya? Y claro, muchos, como les acabo de decir al principio, muchos identifican a Estados Unidos con la Gran Babilonia. Muchos lo identifican con la Gran Babilonia y que Babilonia tiene que ser destruida y Estados Unidos tiene que ser destruido, según los que se apegan a esta postura, a este principio, ¿ya? Que Estados Unidos es la Gran Babilonia, es la Gadol Babel actual, ¿ya? Porque también dice en uno de sus pasajes que en una hora fue consumida la ciudad, que hubo una humareda, hubo mucho humo, hubo un incendio, que los pilotos, los reyes, los poderosos lloraban y se quejaban y lamentaban por el desastre que había ocurrido en esa ciudad. Y dice que en una hora se derrumbaron las dos torres gemelas. En una hora se derrumbaron y se levantó una humareda, un polvo gigantesco, un polvo que usted se debe haber informado, haber visto con referente cómo los policías, los bomberos, los ciudadanos salían escapando cuadras y cuadras y cuadras de ese lugar, porque era como una tormenta, una tempestad de puro polvo y escombro que iba avanzando por cuadras y cuadras. Y eso está registrado también en fotos de los satélites que estaban en el espacio. Una gran humareda que se veía desde Nueva York, ¿ya?
ahí están pasando los amigos loros. Oye, entonces vemos ya que esto que ha sucedido, nada sucedió al azar, ni por casualidad. Todo está profetizado, todo está advertido, todo está anunciado. ¿Ya? No digo yo que Estados Unidos sea la Gran Babilonia. Solamente, si ustedes quieren ver ese video sobre el 11 de septiembre de 2001, ¿ya? Es la antesala de lo que tiene que ocurrir con la destrucción de la Gran Babilonia, que es el último sistema monetario, político, filosófico, ideológico que tiene que dominar la tierra. ¿Ya? Que tiene que dominar la tierra. ¿Sabía usted que Mr. Donald Trump quiere devaluar el dólar? ¿Ya? Está loco el celular en Facebook. Se va la imagen, vuelve la imagen, pero que se escuche por lo menos. Bien. Entonces, como acabo de decir, Mr. Donald Trump quiere que el dólar desaparezca, aunque usted no lo crea. Usted sabe que Estados Unidos está endeudado con millones y millones de dólares con China y con otros bancos internacionales. Ya Estados Unidos no tiene el poder monetario como lo tuvo hace 20 años atrás, gracias a esos gobiernos que hicieron destruir moralmente, ético-moral, espiritualmente y socialmente y económicamente a Estados Unidos, es decir, con los partidos o el Partido Demócrata. Los demócratas destruyeron todo lo que Mr. Donald Trump quiere reconstruir. La economía, reconstruir la sociedad, reconstruir la religión, reconstruir todo lo que fue destruido por los demócratas. ¿Ya? Yo no soy pro Mr. Donald Trump. Yo no soy pro republicano. Yo tampoco soy pro demócrata, ni seguidor de los demócratas. Yo me apego a lo que está en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Entonces, Mr. Donald Trump dijo que él iba a arreglar su casa y después iba a arreglar a los vecinos. Por eso no ha intervenido en Venezuela, por eso no ha intervenido en Cuba, por eso no ha intervenido en Latinoamérica directamente, por eso no ha intervenido en el Medio Oriente y menos está apoyando en atacar a Irán cuando Israel lo ataque. Es decir, Mr. Donald Trump está ordenando su casa, no el mundo, como muchos creen, como muchos dijeron. Estados Unidos es el comisario del mundo, Estados Unidos es el policía del mundo, Estados Unidos roba los bienes y las primeras materias primas de todos los países. Estados Unidos hace esto. Bueno, esos son pensamientos de los que son anti-estadounidenses. ¿Ya? Entonces Estados Unidos se está organizando internamente. Si tiene que dejar de financiar, como ha dejado de financiar a la OTAN, ha dejado de financiar a organismos internacionales, sobre todo progresistas, liberales, como aquellas organizaciones que son pro aborto o pro eutanasia, y quitándole millones y millones de dólares
y esos dólares lo están reubicando para la reconstrucción de Estados Unidos, es porque el Eterno lo está permitiendo, porque Estados Unidos tiene que estar inmerso en estas últimas profecías bíblicas, ¿ya? Y por todos los famosos aranceles que ha impuesto en todos los países, sobre todo a China, con la guerra comercial o monetaria, ¿ya? Usted sabe que en Chile los chinos, esos famosos chinitos, con sus acuerdos, quebraron todas las fábricas y empresas chilenas, si usted no se ha informado. Toda la manufacturera nacional fueron cerradas y usted ya no tiene cosas hechas en Chile. La gran mayoría son importadas desde Made o hechos fabricados en China. En China. Hasta estos celulares que ve usted son Made in China. ¿Ya? Entonces, Mr. Donald Trump, por eso quiere devalorizar el dólar. Y por supuesto que es una profecía, que tiene que surgir una sola moneda. Interesante, ¿o no? Muy bien. Y por supuesto que no solamente por la parte financiera, no solamente por los millones de dólares que Estados Unidos ha cerrado a estos organismos liberales y progresistas, sino que también junto con Elon Musk. Usted conoce a multimillonario que es medio extraño su comportamiento, que dicen que tiene TEA, que tiene, ¿cómo se dice esto? Un estado mental, pero muy inteligente. Es uno de los millonarios más grandes del mundo. Él está investigando todo en lo económico. Y por supuesto que se detectaron que millones y millones de dólares, desde una asociación estadounidense benefactora, supuestamente que era para ayudar a los pobres, a los necesitados, a los damnificados y en desastres en diferentes países, en casos de guerras civiles, de terremotos, de desastres. Todos esos millones de dólares fueron derivados a apoyar a grupos terroristas, como usted me está escuchando, grupos terroristas, a movimientos revolucionarios, a apoyar a grupos anarquistas, en apoyar aquí en Chile a los que supuestamente lucharon por la supuesta democracia en el tiempo del gobierno militar, con el no. Ellos recibieron esos millones de dólares de esa fundación que eran netamente para ayudar a desastres naturales o por hechos de guerras civiles, pero nunca en apoyar a la ideología comunista socialista y menos a todos aquellos que están gobernando hoy en Latinoamérica, es decir, aquellos gobiernos socialistas, comunistas, globalistas o nuistas, que diga, ellos fueron financiados por esta fundación. Y Mr. Donald Trump cerró todos esos millones y millones y millones de dólares. Por eso están asustados los progresistas, por eso están asustados los comunistas, los socialistas, los onuistas, porque ya no tienen un financiamiento de millones y millones y millones de dólares. Si no se ha informado,
¿O no sabía usted? ¿Ya? Y por supuesto que Donald Trump, también muchos dicen que es el anticristo por todo lo que él está haciendo, porque él en su momento dijo que él iba a traer paz, él no quería guerra. Y no nos olvidemos que una de las cualidades del anticristo es que va a hacer paz. Ya, yo no estoy diciendo que Donald Trump sea el anticristo, o la bestia, o el hijo de perdición. Yo solamente estoy informando, investigando y por supuesto estar atento. Pero sé que el anticristo tiene que estar en el antiguo imperio romano. Y Estados Unidos no es parte del antiguo imperio romano, como Latinoamérica no es parte del antiguo imperio romano. Así que siéntanse libres. Muy bien, continúo entonces con lo que es y las actividades de Mr. Donald Trump a nivel mundial, a nivel nacional. ¿Ya? Entonces los estadounidenses están, algunos están felices, otros están descontentos. Unos que lo apoyaron ahora están descontentos. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos a la comunidad judía en Estados Unidos. La gran comunidad judía en United States, Estados Unidos, está descontenta con Mr. Donald Trump porque no está haciendo bien su trabajo, supuestamente, que no está extirpando bien a todos los antisemitas, a todos los pro-palestinos, a todos aquellos terroristas infiltrados, a aquellos activistas musulmanes. ¿Ya? Aunque él ha dicho que ha impuesto y ya han expulsado a varios activistas universitarios, pero siguen todavía protestas en Estados Unidos, pro-palestinos. ¿Ya? Entonces tenemos que tiene mucho trabajo que hacer Mr. Donald Trump. Hasta los Simpsons muestran y hay una profecía que dice que Donald Trump tiene que ser asesinado. Hasta los Simpsons muestran que en este gobierno tiene que ser asesinado Donald Trump. ¿Ya? Es decir, hay mucha especulación, hay muchas situaciones, ¿ya? Que pueden ser reales o no se pueden cumplir, ¿ya? Pero sí, Estados Unidos tiene que ser purificado, tiene que ser limpiado, tiene que descontaminarse de todas las inmundicias que han recibido en estos años en esos gobiernos antibíblicos, antitoraíticos, ya que han hecho decaer ético-moral y económicamente y potencialmente a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene que ser purificado, limpiarse, porque el Eterno tiene una profecía para Estados Unidos. No, yo no voy a decir, dice el Señor esto. No. Hay otra cosa. Hay unas profecías que están en la Biblia, en las Escrituras. Lo único que les puedo compartir cuando esté con la Biblia en el hebreo y en algunas versiones que lo hago por YouTube, no lo hago por Facebook, ¿ya? Vamos a retomar Estados Unidos en las profecías bíblicas o en la Biblia, ¿ya? Por ejemplo, tenemos Daniel capítulo 8, la visión de el carnero y el macho cabrío. Usted debe haber leído y haber estudiado y haber profundizado esa visión,
esa profecía de Daniel capítulo 8 sobre un carnero, un chivo que tenía dos cuernos, que los cuernos no eran desiguales, un cuerno más grande que el otro, y que luchaba, dice, hacia el norte, el poniente, el occidente y el sur, pero que venía del este, y que él imponía su autoridad, y que de repente viene del occidente, del poniente, un macho cabrío, y este macho cabrío viene con su fuerza, no pisa la tierra, es como que si estuviera volando velozmente y choca con el carnero y lo pisotea y lo vence y le quiebra los dos cuernos. Y que este macho cabrío, que tenía un solo cuerno, se le quiebra ese cuerno y se le salen cuatro cuernos. Y de esos cuatro cuernos sale un cuerno pequeño. ¿Ya? Esa es la visión. Usted puede leer Daniel capítulo 8 o puede ver esto también en mis videos que hablé sobre Daniel capítulo 8. Ya, yo le estoy resumiendo aquí. Entonces viene la interpretación de el malaj. El ángel le da la interpretación a Daniel. Le dice que el carnero con dos cuernos es el reino de Persia y Media, Medo-Persa. El imperio Medo-Persa, que si lo actualizamos para hoy, es Irán. Irán. Ya que en los tiempos pasados el imperio Medo-Persa tuvo una gran extensión de territorios. Ya que tuvo su guerra, la famosa guerra, que se detuvo y empezó a decaer el imperio persa, ¿ya? Con los griegos, con los helenos. Entonces el carnero con esos dos cuernos es el imperio o el reino medo-persa. Y si lo actualizamos para estos tiempos, es Irán. Irán está dominando a los grupos terroristas en el Medio Oriente y hay células terroristas en Latinoamérica, en Chile, en Ecuador, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en diferentes lugares. Es decir, el carnero con dos cuernos todavía está actuando. No solamente quedó en el reino medo-persa, está actualmente con Irán. Y por supuesto en Bolivia. ¿Ya? Es decir, tenemos en la actualidad ese carnero vivito y coleando, aunque usted no lo crea. Y vemos que el macho cabrío que venía del occidente, dice del occidente, no viene del oriente, no viene del norte, no viene del sur, viene del poniente, de donde se pone el sol, del oeste. En el occidente, en esos tiempos, era solamente, si lo vemos desde el mar Mediterráneo hasta España, hasta ahí era el occidente. Entonces desde el occidente surgió, dice, un macho cabrío que tenía un cuerno, un solo cuerno. Ese cuerno representa al primer rey, es decir, a Alejandro Magno, Alexander Magno, Alejandro el Grande. Usted ha leído la historia de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, el que unificó a todas las polis griegas, ciudades-estados griegos. Él, siendo macedonio, de Macedonia, unificó a todo el pueblo griego y formó el primer imperio griego.
él conquistó todo el Medio Oriente. Llegó hasta el río Ganges en la India. Y dice que este cuerno pequeño duró poco, que su mayor fuerza, él murió. Él, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, murió porque siendo joven se descuidó su salud y se bañó en el río Ganges y le dio malaria. No había remedios para él en esos tiempos. Y él entregó su reino no a sus descendientes, porque no dejó descendientes. Dejó a sus amigos, a los 4 generales que le acompañaron en sus guerras. Y las 2 grandes casas famosas son los Ptolomeos y los Seleucidas. ¿Ya? Entonces, desde ese cuerno salieron 4 cuernos. Fueron los 4 reyes o los 4 gobiernos que salieron del imperio de Alejandro Magno, de Alejandro el Grande. Y también desde ahí sale, dice, un cuerno pequeño, un cuerno que todos lo asimilan con el anticristo, porque va a hablar grandes cosas, misterio, va a seducir a la humanidad. Muy bien. Pero dice que este macho cabrío viene del occidente, y ahí yo lo asocio con Estados Unidos, con este Estados Unidos actual. Es decir, el reino de Estados Unidos se formó con las 13 colonias británicas o inglesas. Un estado fue católico y los otros restantes fueron protestantes, si usted no lo sabía. Muy bien, voy a dejar hasta aquí porque esto es para largo. Estados Unidos en las profecías de la Biblia. Shalom, shalom, shalom ubrajá, paz y bendición, y un Shabbat shalom lekulam.